Grabar. Ok. No sé si hay alguna pregunta. ¿Dudas? Ya, vamos a hacer el último ejemplo de esta parte. Antes de pasar a los teoremas generales. Y se llama la secuencia Fibonacci. Bueno, Fibonacci es un matemático italiano de la Edad Media. Y el lenguaje moderno estudió el siguiente problema. El problema de un crecimiento de una población sin limitaciones de recursos y sin depredadores. Y él planteó que la secuencia debería verificar algo así. Entonces, XN es el estado de la cantidad de miembros de esta población. Y digamos que para echar a andar esta secuencia, digamos que esas son las condiciones iniciales. ¿Ya? Entonces, la regla es bastante simple. La población a la etapa n+1 es la suma de las dos anteriores. ¿Ya? La pregunta es cómo evoluciona esto, cómo crece esa población. Es claro que crece porque, bueno, calculemos algunos términos. El segundo término, x2, es la suma de los dos anteriores, así que es 2. x3 es 2 más 1, así que es 3. Pero ya x4 es 5, así que no es x3 es 3, x4 no es 4, es 5. Empieza a crecer un poquito más rápido. x5 es 8, etc. ¿Ya? Así que son enteros positivos. Y, bueno, un poquito de inducción nos dice que si este es entero y este es entero, entonces el siguiente va a ser entero. Como son positivos, xn+1 es más grande que xn porque esto es mayor que 0. Así que esta es una secuencia que crece. Y la pregunta es, ¿cómo crece? ¿Qué tiene que ver esto con álgebra lineal? Bueno, una iteración de este estilo es bastante complicada de resolver, en general. Y para recordarles un poquito, una iteración un poquito más simple es algo así como el término n+1 es proporcional al término in. Esta iteración, que es de primer orden, esta es una iteración de segundo orden porque el término nuevo involucra dos términos antiguos. ¿Ya? Estas iteraciones de primer orden son fáciles porque si uno se da cuenta que reemplazo in ahora es a cuadrado in-1, ¿cierto? Y entonces uno puede devolverse hasta a elevado a algo por i0. ¿Y cuánto es el algo? Siempre hay dudas de eso. Para mí es lo siguiente. Fíjense que el exponente de a y este índice suman 1 más n, 2 más n-1, n+1. Este es 0, así que este tiene que ser n+1. ¿Ya? Y ahí está resuelto entonces. Esta es una iteración de un paso. Estas son entonces fáciles de resolver. En cambio, estas, si empiezan a hacer la misma idea, reemplazan xn, reemplazan xn+1, la cosa empieza a crecer. ¿Ya? Y no es evidente cuál es la solución de esta ecuación. Pero vamos a tratar de llevar esta ecuación de orden 2 a una ecuación de orden 1 como esta. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí? ¿Nada?
¿Cómo hacemos eso de reducir el tamaño del paso? Bueno, es considerar dos etapas de este proceso. Considerar que la información no es solo xn, sino que es xn y xn más 1. Y eso lo vamos a llamar in más 1, o in, a lo mismo. Ya, entonces voy a tratar de escribir esto en función de los dos anteriores en cada caso. Así que esto va a ser, bueno, xn lo voy a dejar igual. Y este es xn más xn menos 1. ¿Ya? Podría haber escrito xn en función de los dos anteriores, pero la idea es parar acá y solo usar xn más 1 como suma de los dos anteriores. ¿Ya? Bueno, eso se puede escribir como una matriz por el estado xn menos 1, xn. ¿Sí? Entonces, como rescato xn es 0, 1, y como rescato la suma es 1, 1. Así que usando álgebra matricial, uno puede escribir esta iteración como una matriz por el estado anterior. Así que tiene la misma forma que esta ecuación de grado 1, con números, tiene la misma forma. Es el estado siguiente es un múltiplo del estado anterior, aquí también, pero el múltiplo es una matriz. Así que si uno considera un vector, tiene la misma forma. ¿Ya? Y eso reduce el problema, porque ahora puedo hacer lo mismo. A por a cuadrado por in menos 2. Entonces reemplazo in menos 1 en esta iteración. Entonces queda a una potencia por el primer estado es i1, creo, ¿no es cierto? No, i0. Todavía da i0. Por i0. ¿Y cuál es la potencia? Bueno, de nuevo verifico que la suma de estos dos es constante, es n. 2 más n menos 2 es n. 1 más n menos 1 es n, así que este debería ser n. Siempre está la duda de cuál es el exponente, si es n más 1, n menos 1. Entonces hay que tratar de buscar un invariante como este, que la suma es constante. ¿Y cuánto vale i0? i0 es 1, 1. Así que ahí está en principio resuelto el problema. Entonces, xn, incluso xn y xn más 1, es la potencia n de a por este vector constante 1, 1. Esta es la condición inicial por si acaso. Esto es x0, x1. Así que en principio estaría resuelto el problema. El problema es cómo calculo la matriz A elevado a n de manera fácil. Porque en el caso de las iteraciones en números reales es simplemente calcular la potencia de un número. ¿No? Pero aquí es la potencia de una matriz que es un poquito más complicado. Entonces ahí es donde interviene el álgebra lineal. Bueno, aquí también, porque reduje el problema a vectores y matrices, para calcular esta matriz de manera eficiente. ¿No? Entonces, si uno trata de descomponer, sí, A se puede escribir como P por D por P a la menos 1, donde D es diagonal. Entonces, ya vimos que A elevado a n es P por D a la n por P a la menos 1. ¿Cierto? Y entonces la diagonal elevado a n es fácil, y aquí se reduciría el problema. Entonces aparecerían los exponentes de estos números lambda 1 y lambda 2 que no conozco todavía. Y entonces simplemente tendría que multiplicar a la n por este vector fijo 1, 1, que significa
Bueno, tengo que calcular el P a la menos 1, y después multiplicar por 1, 1 por acá, y ver qué es lo que da. ¿Sí? O sea, toda la gracia está en reducir a esta iteración de matrices, si es que puedo calcular esa potencia fácil, si no, es más o menos lo mismo que tratar de iterar arriba. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí? Entonces, ¿cuáles son esta descomposición en valores y vectores propios? ¿Cómo calculo el lambda 1, el lambda 2 y la matriz P? ¿Ya? De eso hicimos algunos ejemplos. Vamos a cambiar a la otra pizarra. Aquí, creo que es este. No, me cambiaron los botones. Bien. Entonces vimos que lambda 1 y lambda 2 son raíces Profe, se desenfocó. Se desenfocó. Gracias. No quiere enfocar, ¿eh? Bueno, dejémosla ahí un poquito. Raíces del polinomio característico. Que en el caso de matrices 2×2 todavía sabemos calcular, y vamos a tener que aprender cómo se calcula eso para matrices más grandes, que era PA de lambda, que era el determinante de A menos lambda I, es el determinante de restar la diagonal por lambda en la matriz A. La matriz A está acá, 0, 1, 1, 1. Así que es determinante de 0 menos lambda, 1, 1, 1 menos lambda. Recordemos rápidamente los lambda que son candidatos a aparecer acá. Tienen que ser tal que la matriz A menos lambda 1 por la identidad no sea invertible. Y eso es una ecuación, que en el caso de matrices 2×2 es simplemente que el determinante sea 0. Entonces aquí quiero que A menos lambda I no sea invertible. Y eso me da una ecuación, que es un polinomio de grado 2 que tiene dos raíces. Para matrices 2×2 es fácil el determinante, que es el producto cruzado menos el otro. Y eso es una condición necesaria y suficiente para que esta matriz no sea invertible. ¿Ya? Así que me da menos lambda por 1 menos lambda menos 1 igual 0. Esa es la ecuación. ¿De dónde sale que la matriz no es invertible? Dejemos unos minutos para recordarles por qué había que imponer esta condición igual a 0. Lo vamos a ver en un par de minutos más. ¿Ya? Ya, esta es una ecuación de segundo grado, que es lambda cuadrado menos lambda menos 1 igual a 0. Una ecuación bastante famosa. Las raíces son, bueno, 1 más menos, este es el b, raíz de b cuadrado, que es 1, más 4, dividido por 2, pues lambda, raíces, digamos. Entonces vamos a llamar lambda 1 con el más, 1 más raíz de 5 medios, y lambda 2 es 1 menos raíz de 5 medios. ¿Ya? Casi es el único caso que podemos resolver, el caso de dimensión 2, completo, porque tenemos una fórmula para las raíces de un polinomio de grado 2. ¿Ya? En principio se podría resolver grado 3 y grado 4 porque hay fórmula también, pero es un poquito más complicada. El propósito del curso no es resolver estas ecuaciones. El propósito del curso es entender por qué calcular potencias de una matriz es importante y cómo resuelvo ese problema. ¿Ya? Ya, este número, lambda 1, ¿es conocido? ¿Les suena? ¿Lo han visto alguna vez?
¿Te acuerdas algo? Sí. Golden, ¿cómo se dice en español? Oro. El número de oro. La razón áurea también se suele llamar. Este número se suele llamar el número de oro. Échenle un vistazo en Wikipedia. Aparece en muchas partes. Aparece en muchas partes donde hay crecimiento de cosas, estructuras simpáticas. Era conocido a la época de Fibonacci que si uno dibuja un rectángulo donde la razón de los lados satisface este número, entonces parece que era el rectángulo más hermoso. Eso, matemáticamente es difícil de decir cuándo un rectángulo es más hermoso, pero aparentemente produce una razón entre los lados que visualmente para nosotros funciona bien. También aparece en los pétalos. Sí, está relacionado también con los pentágonos, o sea, tiene muchas relaciones. Y aparece en este problema Fibonacci de manera media inesperada. Entonces tenemos las dos raíces, lambda 1 y lambda 2. ¿Qué podemos decir de esas raíces? Lambda 1, bueno, raíz de 5 es más que 2, así que lambda 1 es como, bueno, es por lo menos 2 más 1, 3 medios, ¿no? Y el lambda 2 es negativo. Y lambda 1 tiene valor absoluto mayor que lambda 2. Eso es lo que vamos a usar esencialmente. Y módulo de lambda 2 es menor que lambda 1. Ya. Una vez que tenemos los valores propios, entonces podemos calcular la matriz P, que son los vectores propios. ¿De dónde salía eso? Los vectores propios satisfacen A por B1 igual lambda 1 B1, y A por B2 igual lambda 2 B2. Y necesitamos que sean independientes. ¿Por qué? Porque esta descomposición uno la puede interpretar como un cambio de base. Cada vez que veo una matriz invertible y otra matriz invertible por izquierda y por derecha, tengo que pensar que aquí hay un cambio de base sí o sí. Más aún, si una es la inversa a la otra, es que estoy cambiando a una base. Estoy haciendo el mismo cambio de base en la partida y en la llegada. ¿Ya? Por eso aparece P y la inversa, porque en una dirección me muevo con P y en la otra con la inversa. Y el hecho que D sea diagonal, que la matriz representante sea diagonal, es exactamente estas ecuaciones de valor y vectores propios. Esto es exactamente que D es diagonal. Ya. Y necesito que los vectores B1 y B2 sean independientes, en particular no pueden ser 0. Entonces, B1 no es 0 y B2 no puede ser 0, lo cual dice que en esta ecuación algo tiene que pasar para que haya un vector B1 que no es 0 que satisface esta ecuación. O sea, es lo mismo que decir que A menos lambda 1, la identidad por B1 es 0. Entonces, digamos, B1 distinto de 0. Pero quiere decir entonces que esta matriz no puede ser invertible. Porque si esta matriz fuera invertible, B1 sería, paso la inversa para el otro lado, la inversa por 0 me da 0, B1 sería 0. Así que de ahí sale que esta no es invertible. ¿Profe, puede repetirlo? Sí. Ya, entonces, estas ecuaciones salen del hecho que quiero un cambio de variables, un cambio de coordenadas,
donde la matriz que aparece D sea diagonal. Son exactamente estas las ecuaciones que hay que imponer. Estoy buscando B1 y B2 van a ser vectores de una base, así que son independientes. En particular no puede ser 0. ¿Ya? Cada uno de los vectores B1 y B2 no puede ser 0. Pero que no sea 0 quiere decir que esta ecuación, simplemente paso restando este al otro lado, me queda que esta ecuación por B1 igual 0, esta es una matriz, por si acaso. Lo reescribo esta ecuación como pasando B1 al otro lado y factorizo por B1. Me queda que esta matriz no puede ser invertible, porque si fuera invertible, multiplico por la inversa, al otro lado, me queda la inversa por 0 es 0, me quedaría que B1 es 0. Así que la única manera es que esto no sea invertible, y esa es la ecuación que determina los valores propios, el lambda 1. Porque no todo valor de lambda 1 aquí funciona. Hay dos valores precisos que hacen que A menos lambda por la identidad no sea invertible. No hay más. Y los dos son los que acabamos de calcular, que son estas soluciones de la ecuación de segundo grado. ¿Ya? Entonces ahí está completo el panorama. ¿Por qué tengo la ecuación esa sobre los lambda y cómo calculo ahora los B? Ya, entonces reemplazo lambda 1. Entonces me queda A, que es 0, 1, 1, 1, menos lambda 1, no lo voy a escribir, es el número de oro, por 1, 1, por la identidad, o sea, me queda menos lambda 1, 1, perdón, ese es 1, 1 menos lambda 1. Y ahora tengo que escalonar esta matriz. ¿Ya? El lambda 1 es un número, así que no es 0, es más que 3 medios, así que puedo escalonar con ese número. Entonces voy a dividir la primera ecuación por lambda 1 y se la voy a sumar a la segunda. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Menos lambda 1, aquí me va a quedar un 0, para eso lo hice. 1, y aquí debería quedar 0. Veamos cuánto es lo que queda. Me queda 1 partido por lambda 1, acuérdense que multipliqué por 1 partido por lambda 1 la primera, y después sumé. Más 1 menos lambda 1. ¿Y esto será 0? Factoricemos por lambda 1. O sea, 1 partido por lambda 1, estoy simplemente verificando, debería dar 0. Si todo funcionó bien, debería dar 0. Entonces eso es 1 partido por lambda 1, factor de 1 más lambda 1, perdón, aquí es menos lambda 1 cuadrado. Y aparece de nuevo la misma ecuación. Lambda 1 es raíz de esta ecuación. Tiene un signo cambiado simplemente. Así que esto es 0. Y de ahí sale entonces que lambda 1 tiene que ser raíz de esta ecuación de segundo grado. Esto es como el determinante de esa matriz. Ya, así que al escalonar me aparece un 0 acá. Quiere decir que esta matriz no es invertible, que es justo lo que impuse para que no fuera invertible. Y entonces, ¿qué soluciones tengo? Entonces tenemos lo siguiente. Ya escalonamos. Entonces la ecuación que andaba tratando de resolver, el sistema lineal que ando tratando de resolver, lo voy a reescribir. Era A por B1 igual lambda 1 B1, y eso es lo mismo que el sistema se puede reescribir así. 1 menos lambda 1. El lado derecho siempre es 0, 0. ¿Qué pasa esto al lado izquierdo? Así que siempre es un sistema homogéneo al final. Escaloné. El lado derecho no va a cambiar nunca porque es un sistema homogéneo. Y entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, tengo que dejar una variable libre. Esta ecuación no dice nada. Dejo una variable libre y despejo la otra.
Entonces la solución general es y libre, y x es menos i partido por menos lambda 1, 1 partido por lambda 1 i. O sea, todas las soluciones son del estilo y, 1 partido por lambda 1, 1. Así que voy a tomar este como P1. Fíjense que todas las soluciones son proporcionales a un vector dado. ¿Ya? Como ando buscando vectores independientes, si tomo uno de estos, todo el resto ya no me sirve. Porque todos los demás son proporcionales a este. ¿Ya? Aquí uno podría haber elegido y igual a 2. No hay una única elección, pero cuando eligen uno, todo el resto ya son proporcionales al vector que eligieron. Así que esencialmente hay un solo vector propio para lambda 1. Entonces, un solo vector propio independiente para lambda 1. Ok, si uno hace lo mismo para lambda 2, les cuento a lo que llegamos para no perder mucho tiempo. ¿Dónde lo tengo? Bueno, la matriz que hay que escalonar es A menos lambda 2 la identidad, es menos lambda 2, 1 menos lambda 2, 1, 1. Al escalonar, la gracia que tiene lambda 2, que es la otra raíz de la misma ecuación, lo que va a quedar es menos lambda 2, 1, 0, 0. ¿Ya? Tiene que quedar eso. Esta matriz no puede ser invertible, así que este número acá tiene que ser un 0. Cuando anulen ese, este se va a anular solo. Ya. Entonces aquí de nuevo hay que dejar y libre y despejar x. Y el despeje es muy parecido, lo único que cambió lambda 1 por lambda 2. Así que aquí B2, todos los vectores son de la forma xy igual i por 1 partido por lambda 2, 1. Así que B2 lo voy a tomar como 1 partido por lambda 2, 1. De nuevo, hay un solo vector propio esencialmente, todos son proporcionales a este. Y si tomo este, ya no puedo tomar ninguno más. Porque acuérdense que estoy buscando una base. La pregunta que surge acá es: calculé un vector propio para lambda 1, calculé un vector propio para lambda 2, y ahora la pregunta es si estos son independientes. ¿Por qué ando buscando eso? Porque quiero que B1 y B2 sean una base. ¿Y son independientes? Sí. Entonces, a esta altura, uno preguntaría, ¿B1 y B2 independientes? La respuesta es sí. Vamos a tener un teorema que me asegure que, dado que estos son vectores propios de valor propio distinto, de inmediato son siempre independientes. Así que esa pregunta ni siquiera la vamos a hacer después. Hay un teorema que me asegura que son independientes si es que los valores propios son distintos. Ya. En este caso es fácil porque uno es así y el otro es 1 partido por lambda 2, 1. Entonces, cuando tengo dos vectores, ser independiente significa que uno no es múltiplo del otro. Entonces, si este es múltiplo de este, el coeficiente que tengo que multiplicar a este tiene que ser 1, porque tengo que llegar a 1. Y entonces me quedaría 1 partido por lambda 2 igual 1 partido por lambda 1, eso no es cierto. Lambda 1 y lambda 2 son distintos. Así que no son proporcionales. Así que esto me da una base. Esta es una base de vectores propios. Si uno
calcula con respecto a esta base la matriz representante y hace este diagrama, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo A, R2, R2, puse bases canónicas. Y me estoy cambiando a otra base. Hagamos eso así. R2, voy a dar vuelta a esta. Aquí puse esta base especial. Entonces la matriz que aparece aquí D, veamos que es diagonal. A ver, entonces me estoy cambiando aquí de la base canónica a una base distinta. Esta matriz no es fácil. Tengo que expresar los vectores de la base canónica en una base que es casi arbitraria, ¿sí? Esta base. Eso hay que resolver un problema complicado, que es un problema de invertir una matriz. Sin embargo, esta que va hacia arriba es tomar esta base rara y expresarla en la base canónica. Eso es súper fácil. Y esa parte la vamos a llamar P entonces. Si esa es P, esta es la que se devuelve. Así que ya vimos hace rato que eso es P menos 1. ¿Sí? Y P es simplemente poner estos vectores como columna. Porque lo que tengo que hacer es expresar cada uno de estos vectores en términos de la base canónica. Los coeficientes que aparecen son estos mismos. Y eso se pone como columna. Así que no hay otra cosa. ¿Y cuál es la matriz representante D en términos de la base a tilde? Bueno, ¿cómo se calcula D? Bueno, tomo A de B1 y lo escribo. Tengo esta base especial, tomo la imagen de B1 y la escribo en términos de B1 y B2. Pero yo sé que A por B1 es proporcional a B1. Así que el otro coeficiente tiene que ser 0. ¿Sí? Este vector se expresa de manera única en términos de una base. Así que si yo sé que este es proporcional a B1, el otro coeficiente tiene que ser 0. ¿De acuerdo? Y lo mismo para A de B2. Recuerden que para calcular la matriz, tengo que tomar la imagen de los vectores de la base de partida y escribirlos en la base de llegada, que en este caso es la misma. Ya de B2, yo sé que es proporcional a B2. ¿Y eso cómo se escribe como combinación de B1 y B2? Bueno, 0 por B1 más lambda 2 B2. Y de ahí sale entonces que D, que son estos números puestos en columna, es lambda 1, 0 y 0 lambda 2. O sea, diagonal. En realidad nosotros partimos al revés, partimos tratando de buscar una base que la matriz sea diagonal y nos dimos cuenta que eso requería que A por B1 fuera proporcional a B1 y que A por B2 fuera proporcional a B2 y de ahí seguimos construyendo. ¿Ya? Ya, entonces estamos listos para resolver el problema completo. Porque entonces ahora tenemos que A entonces A se escribe así. ¿Ya? No voy a calcular P menos 1. Para una matriz de 2 por 2 es re fácil escribir la inversa. Lo vamos a ver en un par de clases más, cuando veamos bien determinantes. Vamos a hacer una clase al menos bien de solo determinantes. Vamos a ver una fórmula que es famosa, que es la Kramer, que uno puede escribir la inversa de una matriz calculando solo determinantes. ¿No? Pero por ahora lo podríamos calcular usando Gauss, que entre paréntesis es mucho más eficiente que la fórmula de Kramer. Ya, entonces la potencia n de A es P por esta d a la potencia n
por P menos 1. Esa es la gracia de tener esta descomposición. Cuando multiplico de nuevo por A, fíjense que aparece un P por D por P menos 1. Este P con este P menos 1 se cancelan. Esa es toda la gracia. Ya. Y la solución, les recuerdo que ya está borrada. El xn más 1, que era el in, era a elevado a n, si no me recuerdo mal, por el vector 1, 1, ¿no? Puede estar corrido en un índice. ¿Eso era? Sí. Entonces, esto me da P d a la n, P menos 1 por 1, 1. Así que esto es un vector, ¿eh? Esto es una matriz, por un vector es un vector. Y ese vector tiene las dos coordenadas xn y xn más 1. Así que habría que hacer este producto por el vector 1, 1 y tomar la primera componente. Entonces, el xn, escribamos esto completo, a ver. Esto sería P lambda 1 a la n, 0, 0, lambda 2 a la n, P menos 1, que no la he calculado, por 1, 1. ¿Ya? Y xn más 1 sería eso. Entonces, hago este producto completo, son 1, 2, 3 matrices y un vector, y tomo la primera componente. ¿Sí? Ya. Entonces ahora voy a enseñarles cómo hacer esto sin hacer este producto completo. Pero uno en principio podría calcular la inversa, multiplicar por una diagonal es fácil, y después multiplicar por el 1, 1, que es más o menos fácil, es simplemente sumar coordenadas. Pero aquí les voy a dar una manera de resolver el problema más directamente. A ver, es más o menos claro. Bueno, xn entonces es la primera componente de P, lo voy a escribir, P es una matriz con números, ¿eh? P menos 1, 1, 1, ¿ya? Estoy pensando que el n lo quiero variar, así que estos son números, esos son números, y esto es como una función. Pero es más o menos claro que la primera componente de este producto será algo así como un número por lambda 1 a la n más otro número por lambda 2 a la n. Sí, porque cuando haga este producto, esto me da un vector con dos números fijos, no son variables. Cuando multiplico por esta diagonal, entonces la primera componente me va a quedar lambda 1 a la n por ese primer número, y abajo me va a quedar lambda 2 a la n por el segundo número. Y cuando vuelvo a multiplicar por esta, la primera componente es esta fila, por lo que queda, así que este número por el de arriba, que tenía un número por lambda 1 a la n, y este por el de abajo, que era lambda 2 a la n por otro número. Eso es A, un número conocido, B, lambda 2 a la n. El A y el B hay que calcularlos de acá. Y cuando multiplique por esta primera fila por eso, me va a quedar un número por lambda 1 a la n, más otro número por lambda 2 a la n. El problema es cuánto vale alfa y beta. ¿Sí? ¿Están de acuerdo, no? Ya, ese es xn. Pero esta es solución de la iteración de Fibonacci, así que x0, que es 1, debería ser escrito así. O sea, es alfa más beta. Estoy pensando que alfa y beta no los conozco.
Así que estoy escribiendo ecuaciones para terminar alfa y beta. X1 es 1, que es alfa por lambda 1 a la 1, más beta lambda 2 a la 1, o sea, es alfa lambda 1 más beta lambda 2. Y ahí tengo suficiente información para calcular alfa y beta. Porque tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Y es un sistema lineal. O sea, alfa beta resuelve este sistema. 1, 1, lambda 1, lambda 2, por alfa beta, igual 1, 1. Lo escalono y lo resuelvo. Que es más fácil que andar haciendo este producto. Entonces lo escalono, el sistema es este. Lo escalono, 1, 1, multiplico este por lambda 1 y resto. Multipliqué este por lambda 1 y resté. ¿Cierto? Y ahí ya sé cuánto vale beta. ¿Cuánto vale beta? Beta es, acuérdense que esta era la columna de alfa, esta es la de beta. Beta es este dividido por este. 1 menos lambda 1 partido por lambda 2 menos lambda 1. Conozco beta, lo reemplazo arriba y conozco alfa. ¿Ya? Eso me parece que es más rápido y más fácil que tratar de multiplicar todo esto y después tomar la primera componente. Ya, veamos cuánto vale alfa. Entonces, alfa sale de la primera ecuación. La primera ecuación me dice alfa más beta igual a 1. Conozco beta, así que puedo despejar alfa. Y me tengo que cambiar porque si no, no van a ver nada. Entonces, alfa es igual a 1 menos beta. Así que es 1 menos lambda 1 partido por lambda 2 menos lambda 1. O sea, es... Fíjense que esto no es 0 porque lambda 2 es distinto a lambda 1. Uno era positivo, el otro es negativo. Lambda 2 menos lambda 1. Menos 1 más lambda 1. Y eso se cancela. Y el alfa es entonces lambda 2 menos 1 dividido por lambda 2 menos lambda 1. Lambda 2 era negativo. Así que lambda 2 menos lambda 1 es negativo. Lo voy a cambiar entonces. Así que alfa es positivo. Y el beta también es positivo. También es positivo. Porque lambda 1 era mayor que 1. O sea que la solución de nuestro problema de Fibonacci es xn es alfa 1 menos lambda 2 partido por lambda 1 menos lambda 2 por lambda 1 a la n más el beta lambda 2 a la n. Entonces de esa manera tienen todos los términos de la secuencia Fibonacci escrita simple. Una cosa un poco sorprendente, lambda 1 involucra raíz de 5. Raíz de 5 es irracional. Las raíces de los primos suelen ser, no es que suele ser, son siempre irracionales. Así que este número es irracional. Este también, porque también involucra raíz de 5. Pero lambda 2 también es irracional, así que al final toda esta suma da un entero. Eso es raro.
Hay cancelaciones acá para que todo esto dé entero. El xn siempre es entero. ¿Ya? ¿Qué otra observación uno puede hacer? Lambda 2 es más chico que lambda 1 en valor absoluto. Así que si uno factoriza por lambda 1 la n, ¿qué es lo que da? xn partido por lambda 1 a la n, voy a dividir por lambda 1 a la n en ambos lados, me da este número, que es alfa, más este otro número, por lambda 2 sobre lambda 1 a la n. Pero lambda 2 tiene valor absoluto menor que lambda 1, así que este es un número menor que 1 en valor absoluto. Cuando lo elevo a la potencia n, eso tiende a 0. ¿Sí? Esta parte de acá tiende a 0, pues el módulo de lambda 2 sobre lambda 1 es menor que 1. De hecho, es bastante menor que 1, creo que es como 0,3. Lo pueden calcular si quieren. Yo lo hice anoche y no lo copié. 0,3. Esto es más o menos como 0,38. Como un tercio. Así que tiende a 0 muy rápido. Un tercio elevado a 10 ya es 0 prácticamente. Así que, ¿cómo crece la solución de este problema de Fibonacci? Crece como lambda 1 a la potencia n, por este factor, más un ruido chico. Así que los números de Fibonacci crecen como lambda 1 a la n. Lambda 1 es mayor que 1, así que crecen exponencialmente. Los números de Fibonacci debería, si uno los dibuja de lejos, debería crecer así. Súper rápido. ¿No? Ya. Preguntas. Está casi todo lo que uno tiene que saber de valores y vectores propios en este ejemplo. ¿Por qué aparecen estos números lambda 1 y lambda 2? Eso hay que entenderlo. ¿Por qué busco los vectores B1 y B2 asociados? ¿Por qué necesito que sean independientes? Esas tres cosas son la clave de toda esta parte de la materia. Ya, entonces ya hemos visto varios ejemplos, todos han sido de matrices de 2×2, por supuesto. Es el único caso que uno más o menos puede calcular todo. En general, digamos. Y vamos a tratar de ver cuáles son los resultados generales que se pueden obtener. Entonces, la primera cosa genérica es que buscar los valores propios de A, y ahora A es de n por n, genérica, significa tratar de resolver esto, no invertible. Esa es la ecuación. La ecuación son aquellos números lambda que hacen que A menos lambda veces la identidad no sea invertible. Y esa ecuación, bueno, se puede reescribir de muchas maneras, pero una de ellas es usar una función que se llama el determinante, que vamos a ir aprendiendo de a poco, y que hace lo siguiente. Entre todas las propiedades de esta función, determinante es una función que toma matrices cuadradas y entrega un número real. Bueno, si la matriz es a coeficientes reales. Entrega un número complejo en general. Entonces, uno hace unas ciertas operaciones sobre la matriz y calcula un número. Y la gracia, entre todas esas gracias que vamos a ver, es que determinante de A igual 0, sí, solo sí,
A no invertible. Esa es prácticamente la gracia que necesitamos para esta parte del curso. Hay una manera de escribir que A no es invertible en un número. Bueno, hay miles de maneras de escribir eso. Porque, por ejemplo, alguien podría haber dicho, bueno, hay una manera obvia, que es hacer lo siguiente. Si la matriz A no invertible, le asocio 1. 0, mejor dicho, si no es invertible. Y si A es invertible, le asocio 1. ¿Cierto? Así que ahí puedo resumir si A es invertible o no. Veo si la matriz no es invertible, le asocio un 0. Si es invertible, le asocio 1. De esa manera, la matriz es no invertible si solo si ese número es 0. Porque había escrito 1 y me había equivocado. ¿Ya? El problema con esta asignación es que no resolví nada. Porque saber si el número que le asocié es 0, tengo que ver si la matriz es no invertible. No hay una manera de calcular este número de manera independiente. O sea, mirar los coeficientes de la matriz A, hacer algo, obtener un número que sea 0 o 1. Sin embargo, el determinante es una función que es complicada, pero si uno hace operaciones sobre la matriz A, al final puede calcular este número. ¿Ya? Ya, esa es una ventaja del determinante. Pero que uno le pueda asignar un número a una matriz y que sea 0 si no es invertible y distinto de 0 si es invertible, hay muchas maneras. La gracia del determinante es que hay una manera algebraica de calcular eso. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a aprender en las próximas clases. Ya, pero por ahora, piensen en abstracto. Tengo una función que toma una matriz, calcula un número, y si ese número es 0, es que la matriz no es invertible y es sí solo sí. ¿Ya? Ya. La gracia que tiene el determinante es que cuando calculo, al menos para matrices de 2 por 2, calculo el determinante de A menos lambda veces la identidad, eso me da un polinomio. Entonces, en general vamos a ver que el determinante de A menos lambda veces la identidad, así que esto es una matriz de n por n, eso es un polinomio. Y eso es lo que se llama el polinomio característico. Este es un polinomio en la variable lambda. ¿Ya? Más aún vamos a ver que uno puede decir un poquito ese polinomio de grado n. N el tamaño de la matriz. Así que si la matriz tiene tamaño 100, este polinomio es de grado 100. ¿Ya? ¿Qué es lo que podemos decir de este polinomio? Esto veremos. Que es algo así como esto. Menos 1 elevado a n, lambda a la n. Ese es el término dominante en este polinomio, es un polinomio de grado n. El siguiente es menos 1 elevado a n menos 1, traza de A. Les voy a decir en un segundo qué es lo que es la traza de A. Lambda a la n menos 1. El siguiente coeficiente todavía uno lo podría explicar, pero cada vez se van poniendo más y más complicados. El último término, polinomio de grado n tiene un coeficiente libre. El coeficiente libre es simplemente evaluar en 0. Si uno pone lambda igual a 0, es determinante de A. ¿Ya? Así que este coeficiente es fácil, bueno, fácil de entender. Este también es fácil de entender, y el coeficiente el líder de este polinomio también es fácil de entender. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la traza de A? Es la suma de la diagonal.
de A. Ya. Esto, por supuesto, vamos a dedicarnos una clase exclusiva a esto. Así que los valores propios son las raíces de P. Son las raíces de esta ecuación. El polinomio igual a 0. ¿Por qué quiero el polinomio igual a 0? Porque quiero que este determinante sea 0, o sea, quiero que esta matriz no sea invertida. ¿No? Ya, necesitamos saber un poquito de polinomios. No vamos a hacer un curso de polinomios, pero un poquito de polinomios hay que recordar. Lo primero es el teorema fundamental del álgebra, que dice algunos hechos sobre polinomios. Uno, si yo tengo un polinomio, U de lambda polinomio de grado... Profe de la cámara. Sí, ya me está dando cuenta. Si tengo un polinomio de grado n, con coeficientes complejos, entonces tiene n raíces en C. Es el teorema fundamental del álgebra. Todo polinomio a coeficientes complejos de grado n tiene n raíces. Y hay que explicar un poquito esto, tiene n raíces, porque hay una sutileza. ¿Ya? Si uno conoce las n raíces, si lambda 1 hasta lambda n son las raíces de Q, entonces uno puede escribir Q de lambda como lambda menos lambda 1, lambda menos lambda 2, lambda menos lambda n. Fíjense que el lado derecho es un polinomio que se anula en lambda 1. Si uno pone lambda igual a lambda 1, esto es 0, el producto da 0. Si pone lambda igual a lambda 2, este término se anula, así que el producto es 0. Así que efectivamente este es un polinomio que tiene las mismas raíces. ¿No? Son las mismas de polinomio con las mismas raíces. ¿Eso dice que este polinomio es igual a este de acá? O sea, ¿dos polinomios que tienen las mismas raíces son iguales? No. ¿Qué es lo que falta? Tiene el mismo grado, porque este tiene grado n. Fíjate que la potencia más alta de lambda es cuando tomas lambda por lambda por lambda, eso tiene lambda a la n, este tiene grado n. Grado n igual al grado de q. Así que tengo dos polinomios del mismo grado que tienen las mismas raíces. ¿Son iguales? ¿Qué es lo que falta? ¿Falta algo? ¿O son iguales? Fíjense, la situación es esta. Lambda cuadrado igual lambda cuadrado menos 2 es mi polinomio q, o menos 4 porque así ya más fácil las raíces. Las raíces son más menos 2, o sea que esto sería lambda menos 2
lambda más 2, la factorización de diferencia cuadrada, simplemente. Y en este caso entonces Q sería igual, ¿no es cierto? Parece que fueran iguales siempre. Pero, ¿qué pasa si yo multiplico este Q por 5? ¿Cambiaron las raíces? ¿Las raíces de Q son las mismas o no? Sí, porque cuando igualo a 0 este 5 sobra. Pero entonces ya no es igual a esto. Lo que falta es una constante. Así que lo que falta aquí es una constante. Dos polinomios del mismo grado que tienen las mismas raíces son iguales, en este sentido, salvo una constante. Y la constante tiene que ver con el coeficiente de lambda a la n, simplemente. Que aquí sabemos cuál es. Este es el coeficiente de lambda a la n. Profesor, Sí, si el polinomio se encuentra normalizado, entonces el coeficiente sería 1, ¿verdad? claro, claro. Si uno dice que la potencia más grande de lambda tiene coeficiente 1, entonces el c vale 1. O sea, si tú conoces la potencia más grande de lambda porque conoces Q, esa es la constante que va acá. O sea, el Q tiene que ser C, lambda a la n más no sé qué cosa más una constante. Entonces, el C es el mismo acá. Porque ese polinomio, el término más alto es lambda, o sea, el coeficiente lambda a la n es 1, porque es simplemente del producto de este, por ese, por ese. ¿Ya? A ver, hagamos un ejemplo. O sea, mi polinomio es Q de lambda, es lambda al cuadrado menos 1, por lambda más 1, por lambda menos 2. ¿Ya? Ese es el polinomio Q de lambda. Y está parcialmente factorizado. ¿Cuáles son las raíces de Q? Las raíces de Q es hacer Q igual a 0. Ya, entonces, para que este producto sea 0, alguno tiene que ser 0. Entonces, lambda vale 2, o lambda vale menos 1, o lambda cuadrado menos 1 igual 0. ¿Sí? A su vez, lambda cuadrado menos 1 igual a 0 es cuando lambda vale 1 o menos 1, ¿cierto? Más menos 1. Entonces vamos poniéndole números acá. Lambda 1, lambda 2, lambda 3, 1, lambda 4 igual menos 1. Fíjense que acá tengo una repetición. Así que este polinomio Q se puede escribir como el producto de lambda menos sus raíces. Lambda menos 2 por lambda menos 1 por lambda menos 1 por lambda menos 1 de nuevo. O sea, si me olvido de esta repetición, si me olvido de este término, por ejemplo, digo, las raíces son 2 menos 1 y 1. Tengo 3. Pero como 7 grado 4, tengo que tener 4. Porque hay repetición. El teorema fundamental del álgebra es con repetición. Las raíces dobles se cuentan 2 veces. Y entonces esto es lo mismo que está acá arriba, porque esto es lambda menos 2, lambda más 1, lambda cuadrado menos 1. ¿Sí? Entonces aquí hay una repetición de raíces. Cuidado.
Y la constante es 1, veamos. El término dominante acá es lambda cuadrado por lambda, o sea, es lambda a la cuarta. Lambda a la cuarta que se obtiene este por ese por ese. Cualquier otro tiene un grado menor. Aquí hay varios productos. ¿Cuántos productos hay acá? ¿Cuántos productos, cuántos términos cuando uno desarrolla esto va a haber al lado derecho? Sin agrupar. 2 de acá, 2 de acá y 2 de allá, 8. O sea, esta expansión tiene 8 términos. Algunas tienen lambda alguna potencia y hay una que es una constante. La constante sí sé cuánto vale. S por S por S. Entonces menos 1 por menos 2, 2. Que es justo hacer lambda igual a 0. ¿Ya? O sea, de los 8 términos hay 2 que son fáciles. El que va con la potencia máxima de lambda, que es este por S, y el término constante que es S por S por S. Los otros hay que calcular porque fíjense que lambdas hay uno acá y otro de acá. Los lambda cuadrados, hay un lambda cuadrado por 1 por menos 2, ahí hay un lambda cuadrado, pero hay un lambda cuadrado aquí, por este. Entonces hay que calcularlos. Ya, lambda cubo también, este por S por este, y este por este por este. Así que hay 2 lambda cubos. Ya, entonces la constante que tiene que ir acá es 1, así que este cubo de lambda es exactamente eso. ¿Ya? Así que si conozco las raíces, lo único que tengo que hacer es ajustar esta constante para que sean iguales. Pero lo que nos importa en esta parte del curso es las raíces, más que si este es igual a este, porque aquí hay un factor constante, eso da lo mismo. Lo siguiente es que hay raíces simples como esta, y hay raíces múltiples como esta. Así que si uno lo escribe en términos de las raíces distintas, aparece esto. Lambda menos 2, lambda menos menos 1. Prefiero escribirlo así porque uno se da cuenta que lambda igual menos 1 anula esto. ¿Sí? Y aquí aparece un 2, porque es S y S. Y el otro término es lambda menos 1. Así que hay raíces simples como el 1 y el 2, y raíz múltiple como el menos 1. ¿Ya? Eso va a jugar un rol fundamental ahora en valor y vectores propios. Estos números de acá juegan un rol importante. Entonces digamos que para un polinomio general hay 2 maneras de describir el polinomio usando las raíces. Uno es sin contar multiplicidades, o sea, escribirlas todas. Entonces un polinomio Q lo podemos escribir así. Una constante que es ajustar el coeficiente principal por lambda menos lambda 1, por lambda menos lambda 2, por lambda menos lambda n. Entonces, en general. Esa es una manera de escribir el polinomio. Pero la manera que es más conveniente para el curso es escribirlo como lambda menos... Lamentablemente voy a usar la misma letra, pero... En esta escritura de acá, lambda 1 hasta lambda k son distintos. Entonces, en esta escritura, lambda 1 hasta lambda k son las raíces distintas. Profesor, ¿Sí? que yo, por ejemplo, tenga que todas mis raíces de mi polinomio son diferentes, eso me va a dar una base que va a ser LI, ¿verdad? Sí. Y va a ser completa con respecto al espacio de entrada. Pero si yo, por ejemplo, tengo menos valores, voy a poder tener menos vectores propios, por lo tanto mi base tendría que ser más chiquitita. El caso es un poquito más complicado. O sea, uno de los casos
más fáciles de esta parte del curso es cuando todos estos números son 1, o sea que todas las raíces son distintas. Ahí hay un teorema que vamos a ver, te asegura que hay una base de vectores propios. El problema es cuando estos números dejan de ser 1, va a depender de la matriz. Porque siempre anda buscando una base, y una base siempre tiene que tener, si estás en Rn, n vectores. No te sirve una base más chica, porque no existe una base más chica. Claro, Todas las bases, o sea que el problema en realidad sería que tendría ciertos ejes de mi base que son propios, pero otros que no. Otros que se van a ir disparando a medida que uno Claro, va elevando por la diagonal. la explicación completa está más allá del alcance de un primer curso de álgebra lineal, pero efectivamente lo que aparece es que tienes vectores propios y otras cosas que se llaman colas, que dan origen a unas formas bien especiales, pero en el curso nos vamos a concentrar solo en valores y vectores propios. Ya, estos números que aparecen acá, en nuestro ejemplo, Q era lambda menos 1 por lambda menos 2, por lambda más 1, por lambda más 1, y lo vamos a escribir como lambda menos 1 por lambda menos 2 por lambda más 1 al cuadrado. Este es el ejemplo de allá. Entonces aquí está escrito con todas las raíces, y aquí las agrupé, las raíces que son iguales. Entonces estos números que están acá, S1 y S1 que no están escritos, son los que van a jugar un rol fundamental. Entonces las multiplicidades y vamos a llamar algebraica de las raíces distintas son estos números n1, n2 hasta nk. Estos números que están acá, se dice, esta es la multiplicidad de lambda 1, esta es la multiplicidad de lambda 2, y esta es la multiplicidad de lambda k. Y cuando todos esos números son 1, es lo mismo que decir que todas las raíces son distintas, es un caso especial, que es casi el único caso así genérico que podemos decir algo. Ya. A esta le pusimos un apellido que se llama algebraica porque son las multiplicidades mirándolas como raíces del polinomio. Entonces, en particular, ¿a qué significa una raíz doble en un polinomio? Significa lo que vimos en la clase pasada. Entonces, pensemos un polinomio de grado 4 como ese, que tiene raíces en 1, en 2 y en menos 1, y en menos 1 es raíz doble. ¿Cómo es el dibujo más o menos de ese polinomio? Bueno, se anula en 1, se anula en 2 y se anula en menos 1, ¿no es cierto? Tiene 3 raíces reales y el Q de grado 4 tiene que tener una cuarta raíz real en alguna parte. Bueno, es esta. Esta es doble. ¿Cómo sería el dibujo del polinomio? Este es un polinomio que es de grado 4, así que Q de lambda es lambda a la cuarta más algo. Para lambda muy grande, está por acá, ¿no es cierto? Y para lambda muy grande negativo, ¿es negativo o es positivo? Simétrico no va a ser, porque fíjate que las raíces ya no son simétricas. Pero ¿cuánto vale Q de lambda cuando lambda es muy negativo? Q de lambda es como lambda a la cuarta más cosas de grado más chico. También es positivo. O sea, viene de más infinito por acá y se va a más infinito para allá. ¿Sí? Eso ayuda a dibujar.
¿Cuánto dijimos que era Q de 0? Q de 0 es reemplazar lambda igual a 0. Me queda menos 1 por menos 2 por 1. O sea, me queda 1, ¿no? El coeficiente que queda solo. Claro. O sea, pasa por ahí. Ya. Ahí ya es más o menos directo dibujarlo ahora. Entonces el dibujo es más o menos así. Tengo que pasar por 0. Entonces vengo acá. Ahí. Después tengo que llegar a 1. Cruzo. Y cruzo, ¿ya? Y aquí los cruces son con pendiente distinta de 0, porque la derivada de Q no se anula en esto. Pero acá la derivada de Q se anula. Porque como tiene grado 2, cuando derivan esto, les va a aparecer la derivada de S por esto. Eso se anula en lambda igual a menos 1. Más este por la derivada de S por este, también se anula. Y me falta el último, este por 2 veces este, que también se anula. Así que la derivada de Q en menos 1 también se anula. Así que el dibujo no está tan bueno. Más o menos así. Así que una raíz doble significa que no solo el polinomio se anula, sino que la derivada también se anula. ¿Ya? Entonces, raíz doble significa que Q de menos 1 es 0, pero también es la derivada. Y eso es que sea raíz doble. Que Q y Q la derivada se anulen, y Q segunda no es 0. O sea, el orden es cuántas veces Q, Q', Q segunda, Q tercera, etcétera, se anulan. En una raíz triple se va a anular la función, el polinomio, la derivada y la segunda derivada. La tercera derivada no. Y así sucesivamente. Ya. ¿Cuánto tenemos? 11. Piti. 40. Estamos terminando, ¿no? Este es un breve repaso de algo trivial de polinomios. ¿Cómo describir un polinomio usando raíces? Tienen que repasar un poquito eso. Hay dos maneras. Una es poniendo todas las raíces y la otra es poniendo las raíces con sus multiplicidades. Como acá. Y estos números, les digo, van a jugar un rol fundamental en saber si tiene o no tiene una descomposición en valor y vectores propios. Eso sería por hoy día. ¿Dudas? Si no, nos vamos. Profesor, Sí. a los valores y vectores propios también yo sé que, bueno, al menos en inglés, porque yo estaba viendo un apunte que está en inglés, se llama eigenvectors y eigenvalues, eso es correcto, ¿verdad? Sí. Sí. Ya. Y la base de vectores propios se llama base propia, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, vale. Eso Yo era. creo que Gracias. es una palabra que viene del alemán, el eigen. Eigen. La traducción al español es que es propio. Ya. Paramos este.